Entre 1764 y 1767, más de 120 personas, mujeres y niños, casi en exclusiva, fueron horriblemente asesinados, adentelladas, por una bestia misteriosa. Todo esto ocurrió en la región montañosa del Gévaudan, en el centro de Francia, y nadie logró resolver el enigma a pesar de las insistentes batidas y de las inmensas recompensas que ofrecía el rey. La bestia del Gévaudan pasó a formar parte de la mitología del país, de la misma manera que el monstruo del lago Ness para los escoceses. Lo cierto es que la bestia de Gévaudan aterrorizó a la población de Aveyron en el siglo XVIII y quebrantó la autoridad de Luis XV, convirtiéndose rápidamente en un asunto de Estado. Cazadores de toda Francia, atraídos por la generosa recompensa que se ofrecía por su piel, trataron de cazar a lo que se intuía podía ser un enorme lobo de un poder devastador inimaginable. Le calcularon 100 kilogramos de peso y el pueblo pensaba que era el mismo demonio. En un año, llegó a asesinar a 54 personas, entre ellas una mujer de 32 años, un chico de 14 y 4 niños que no llegaban a los 10 años. Solía arrancar de un solo bocado la cabeza de las víctimas, lo que puede darnos una idea del tamaño y la fuerza de su mandíbula. Según el testimonio de uno de los capitanes de los dragones tropas de élite, logró ver a la bestia antes de que ésta consiguiese huir. Era tan grande como su propio caballo, pero pronto lo dejó atrás con facilidad, pues lo superaba ampliamente en velocidad y agilidad. Mientras huía, él y los hombres que le acompañaban descargaron varias decenas de disparos contra ella que ni siquiera parecieron atravesar su piel. El nerviosismo se apoderó de la población y estallaron disturbios. Se acusó públicamente a algunos vecinos de ser hombres lobo que se convertían por las noches en la bestia. Otros se volvieron contra los gitanos, a los que acusaron de criar alguna bestia salvaje en su circo que había escapado al monte. Los sacerdotes predicaban contra el rey, responsable indirecto de la crisis, o decían que las víctimas eran jóvenes lascivas a las que Dios había enviado la bestia como castigo. Incluso se llegó a poner en el punto de mira a un noble que había estado en África y criaba en los jardines de su palacio hienas, tigres, leones y perros de presa, acusándolo de cruzar los animales hasta dar con una bestia asesina e indestructible. Fuese ella o no la razón, lo cierto es que en 1767, con más de 130 muertes en la región, Jean Chastel, un cazador experimentado, llevó 3 balas de plata que se habían hecho fundiendo medallas de la Virgen María. En junio de ese mismo año, después de que un niño muriese a manos de la bestia, se organiza una batida en el bosque de Teinasere. La leyenda cuenta que Chastel recita oraciones a la Virgen mientras acecha a su presa, la cual acude a su encuentro en campo abierto. Chastel abre fuego y acaba así con la bestia. Poco después se mató una loba también de gran tamaño. Se cuenta que los responsables de segunda captura emplearon balas de plata, algo que ha pasado posteriormente al imaginario colectivo como la única forma de matar un hombre lobo. Al menos uno de los ejemplares fue llevado a París, donde llegó en un estado de putrefacción muy avanzado, lo que impidió disecarlo. Su esqueleto fue expuesto en el Museo Real de la ciudad hasta su destrucción en un incendio. A pesar de que el esqueleto se ha perdido, las descripciones parecen indicar que se trataba de una gran subespecie de lobo de los Alpes, extinta en el siglo XIX.
La falta de animales grandes que estos lobos encontraron en su nuevo hogar les habrían impulsado a alimentarse de los humanos, fáciles de capturar y matar. Los ataques ocurridos en Gévaudan no fueron casos aislados. Un siglo antes, en 1693, ocurrieron ataques similares en Benaís, donde hubo cerca de 100 víctimas, la mayoría mujeres y niños. La bestia responsable fue descrita de forma muy similar a la de Gévaudan. Durante los sucesos de Gévaudan fue vista una bestia el 4 de agosto de 1767 en Sarlat, una región con cuevas prehistóricas situadas cerca de Gévaudan. 4 décadas después, entre 1809 y 1813, hubo más ataques en Vivaris, donde hubo al menos 21 víctimas, niños y adolescentes. Entre 1875 y 1879, hubo más ataques en Lindre. Todos estos ataques ocurrieron en períodos de 4 años. Existen informes de ataques por parte de criaturas similares hasta 1954. Una mujer trabajaba en una oficina de correos en California. Un día lamió los sobres y las estampillas en lugar de utilizar una esponja. Ese mismo día se cortó la lengua lamiendo un sobre. Una semana más tarde notó una rara hinchazón en su lengua. Fue al médico, pero no encontró nada raro. Su lengua no estaba dolorida ni nada. Unos días más tarde, su lengua comenzó a hincharse más y le empezó a doler mucho más, a tal punto que no podía comer. Regresó al hospital y exigió que le hicieran algo. El médico le tomó una radiografía y notó una hinchazón en la lengua. La preparó para una cirugía menor y cuando le abrió la lengua, una cucaracha viva salió arrastrándose. Había huevos de cucaracha en la franja donde se sella el sobre. El huevo pudo incubarse dentro de la lengua, donde estaba caliente y húmedo debido a la saliva. Desde que era un chiquillo observaba mi retrato de cuando tenía 2 años de edad. Vestía un trajecito azul, utilizaba zapatitos rojos y tenía mi cabello peinado hacia un lado. Al principio no ocurría nada, hasta que cumplí los 4 años. Cuando tenía esa edad simplemente no entendía por qué mis padres peinaban mi cabello de cierta manera, me hacían utilizar ese tipo de zapatos y sobre todo me hacían vestir ese estúpido trajecito azul. Eso fue en mi día de cumpleaños. Pocas semanas después, mientras dormía, sentí una extraña fuerza que me asfixiaba, como si un objeto pesado se posara encima de mi pecho. No podía respirar, ni podía gritar ni emitir sonido alguno. Todo fue en vano, nadie me escucharía. Cuando todo pasó, fui corriendo a encender la luz, pero no vi a nadie en la habitación. Solo estaba yo, y por supuesto mi retrato en la pared. Fui corriendo donde mis padres a explicarles la situación, y estos me dijeron que no me asustara, que seguramente había sido un ataque de asma. Sin embargo, yo preferí quedarme a dormir con mis padres por cierto tiempo. Pocos días después, aún durmiendo con mis padres, esa extraña fuerza me hizo caer de la cama. Caí al suelo y sentí de nuevo esa fuerza asfixiante en mi pecho. Traté de gritar, de pedir auxilio pero no podía.
De repente, entre la oscuridad pude distinguir la silueta de algo cuadrado, de mi retrato. Al otro día comenté a mis padres acerca de la noche anterior, y ellos decidieron llevarme al psicólogo. Mientras era de día, la fuerza no me visitaba, pero sentía cuando pasaba al lado de mi retrato como sus dos pequeños ojos me seguían con su mirada, con una expresión de rabia. Durante 2 años se presentó el mismo suceso una y otra vez. Cada vez que ocurría me quedaba sin aliento, y podía distinguir entre la oscuridad los ojos del retrato. La última vez que pasó este incidente, luego de perder el aliento y no poder gritar, vi cómo esos dos ojos se me acercaron hasta tal punto que pude oír esta frase: usurpador. Al otro día comenté a mis padres, y cuando escucharon lo que me había dicho, se miraron entre sí y por fin me creyeron. Desde ese día cambiaron mi forma de peinarme, no me obligaron a llevar el traje azul ni los zapatitos rojos. Aquella fuerza nunca volvió a molestarme. Hoy en día tengo 18 años, y hace unos meses me di cuenta que 2 años antes de que yo naciera, mi hermano Martín había muerto de un ataque de asma. Tenía 3 años cuando murió, y mi madre me contó que el chico del retrato no era yo, sino mi hermano Martín. Teníamos una similitud física impresionante, y esa era la razón de que mis padres me peinaran de esa manera, me obligaran a llevar puesto el trajecito azul y los zapatitos rojos. No me deshice del retrato, lo coloqué al frente de mi cama, para que cuando vaya a dormir sea lo último que vea, y cuando despierte sea lo primero. Cuando el retrato de mi hermano y yo cruzamos algunas miradas, sentimos una mutua complicidad, guardamos un secreto. Desde ese día cuando miro a un retrato cualquiera, no puedo evitar pensar que cada uno tiene una historia que contar, así sea con una mirada. Así que cuando creas que un retrato te está mirando, ya sabes que ellos te observan, amigo mío, así pienses que no es así. Jaime vive en una residencia de estudiantes, y las habitaciones no tienen apenas muebles. 2 camas, 2 armarios y una mesa con 2 sillas. Jaime comparte habitación con su amigo Pepe. Como no tenían muchos muebles, un día, vieron en un contenedor una mecedora vieja que estaba bastante bien y la cogieron. Dejaron la mecedora en una esquina de la habitación y pusieron encima de esta ropa. Un tiempo después, Jaime estaba viendo la tele y le pareció que la mecedora se movía. No podía ser, pensaba que era provocada por la corriente de aire, y decidió cerrar las ventanas, pero estas ya estaban cerradas. Pensó, serán imaginaciones mías, y volvió a poner la televisión, pero no podía dejar de mirar la dichosa mecedora. En un rato, empezó a oír ruidos, la ropa que estaba encima de la mecedora estaba en el suelo y Jaime se levantó a cogerla, y allí vio que la mecedora se movía realmente y sin ningún tipo de corriente, despacio como si alguien la estuviese moviendo. Jaime bajó corriendo a avisar a Pepe, pero este no lo creyó. Decidieron subir juntos a ver la mecedora. Encontraron la mecedora tirada en el suelo con toda la ropa en el suelo, pero Pepe seguía sin creer a Jaime, pensaba que todo era una broma. Pepe puso de nuevo la ropa encima de la mecedora y se fueron a dormir. Pero Jaime estaba intranquilo. Al final todos se durmieron, pero de repente un ruido despertó a Jaime y este encendió la luz,
Pepe despertó y le dijo que qué hacía, pero Jaime le decía solamente que sí oía un ruido extraño y Pepe le contestó que no oía nada, hasta que al final lo escuchó. El sonido venía de la habitación de al lado, donde se encontraba la mecedora. Abrieron la puerta de la habitación y vieron la mecedora moviéndose bruscamente. Tanto Jaime como Pepe estaban asustados. Jaime fue a buscar la cámara de video para grabar lo que estaba viendo sus ojos, y lo que vio lo dejó con la cara blanca. Gracias a la cámara pudo ver quién movía la mecedora. Era un ser parecido a un ser humano de rostro amarillento, vestido de negro y manchado de sangre. También le faltaba una mano. Jaime no podía ni moverse y llamó a Pepe para que lo viese. Estaban asustados y desde la cámara veían que ese ser se estaba acercando a ellos, cada vez más cerca. Se acercó a tal punto que pudieron notar hasta su aliento. Olía a muerto y a Jaime le entraron tales escalofríos que se desmayó. Después de unos días y al no contestar las llamadas, la policía decidió entrar en el piso de Jaime y Pepe y lo que vieron fue horrible. Jaime estaba tirando en el suelo con una cámara al lado y no paraba de pronunciar: "Está grabado, está grabado". Los policías aterrados cogieron la cámara, pero esta no tenía tarjeta de memoria, por lo que no había nada grabado. Salieron de la habitación y vieron a Pepe sentado en la mecedora, muerto y sin ojos, y con una frase escrita en el suelo con su sangre que decía: "Cuidado con lo que grabáis, puede ser mortal". En la actualidad, Jaime se encuentra en la cárcel acusado de homicidio. Mamá, quiero esa muñeca, dijo la pequeña Isabel totalmente nerviosa por tener una nueva muñeca. Volveremos mañana para comprártela, ¿vale? Pero recuérdamelo. Isabel le contestó su madre en la misma tienda de antigüedades. Isabel tenía solo 7 años y medio, pero ella podía tener todo lo que le gustaba gracias a su mirada de pena que les ponía a sus padres. Esa misma noche, la pequeña tuvo dificultades para dormirse ya que solo pensaba en su futura nueva muñeca. Incluso si tenía un brazo menos, era la muñeca de porcelana más bonita que había visto nunca. Ella tenía muchas, pero esa iba a ser la más bonita de su colección. A la mañana siguiente, Isabel desayunó viendo sus dibujos favoritos, como cada mañana. Había soñado tanto con su muñeca que tenía sueño, estaba cansada y ya no quería esa muñeca. Ya no le gustaba. Así que pasó el día enjugasada con otras cosas y no le recordó a su madre que tenían que ir a por la muñeca, porque ya no la deseaba. Llegó la noche e Isabel fue a acostarse al piso de arriba. Ella tenía miedo de estar arriba sola, así que su madre subía con ella y se ponía en la habitación de al lado a coser. Una media hora más tarde de haberse acostado, una voz aguda despertó a la niña susurrándole al oído: Subo 1, 2, 3 escalones. La pequeña Isabel gritó asustada llamando a su madre. Mamá, hay alguien en la escalera que hace ruido. Su madre la tranquilizó diciendo que no había nada en absoluto. En cuanto la madre abandonó la habitación, Isabel volvió a oír ese susurro que le dijo: Subo 4, 5, 6 escalones. De nuevo Isabel llamó a su madre. Su madre le volvió a contestar que se tranquilizara, que sería el ruido del frigorífico.
Pero la pequeña voz continuó subiendo las escaleras. Subo 7, 8, 9, 10 escalones y ya estoy en el pasillo. Repitió la pequeña voz con una risa sarcástica. A la mañana siguiente, la madre de Isabel se sorprendió de despertarse antes de ella. Pero pensó en las dificultades que había tenido para dormirse y pensó que estaría cansada. Pero transcurrida una hora le pareció raro que aún no se hubiera despertado, por lo que subió a ver cómo estaba su hija. La madre gritó con terror viendo a su hija ahogada en su propia sangre y apuñalada más de 17 veces, con el brazo arrancado y viendo a esa pequeña y adorable muñeca de la tienda de antigüedades con el brazo de su hija como sustituto del suyo. Una familia acababa de mudarse a una nueva casa cerca del bosque. Es una casa más grande, en un pueblecito tranquilo, los niños tienen sitio para jugar y los padres están tranquilos, todos estaban muy a gusto en su nuevo hogar. El padre trabajaba y debía ausentarse de casa una semana de cada 2 por motivos laborales. Una noche, mientras la madre leía en el salón, el hijo mayor no estaba en casa, pero la hija más pequeña ya dormía. Cuando Carlos, el hijo mayor, volvió a casa le comentó a su madre algo que le tenía preocupado de hace días. Y es que llevaba días observando a Caterina, su hermana pequeña, mientras dormía y esta actuaba de forma extraña por la noche desde que se habían mudado a la nueva casa. La pequeña hablaba durante su sueño y estaba muy agitada y nerviosa. Su madre no había observado nada, pero dijo que empezaría a hacerlo a partir de ese momento. Cuando Carlos se marchaba a la cama, pasó delante de la habitación de su hermana para echar una ojeada, y la vio sentada en la ventana mirando fuera. Enseguida bajó a advertir a su madre. Subieron los dos y al verla su madre pensó que probablemente la niña era sonámbula. La volvió a poner en la cama, pero la historia se repitió noche tras noche y la pequeña niña llegaba incluso a salir fuera de la casa para jugar en la parte trasera de la casa, en el patio. La madre cada vez estaba más inquieta a causa de su comportamiento y decidió hablarlo con su marido a su vuelta. Ambos propusieron llevarla al psiquiatra y que la tratase. Pero la niña continuaba yendo al patio trasero a intentar hacer en el suelo agujeros con su pala. Cavaba, siempre cavaba sin cesar. Y siempre en el mismo sitio. Los padres llegaron a preguntarle a la niña dormida por qué hacía eso. La niña respondía que alguien le pedía ayuda. Tras varias semanas viendo a su hija cavar diciendo que oía que la llamaban voces pidiendo ayuda, la familia no pudo más y decidieron cavar ellos en el punto donde cavaba la niña. Cavaban más y más profundo, intentando encontrar una solución. Y la encontraron. En el punto donde la niña cavaba encontraron la solución al por qué Caterina actuaba así. Encontraron un esqueleto de una niña. Escandalizados, llamaron a profesionales para hacer una búsqueda y supieron que hacía 2 años atrás desapareció una niña en el pueblo. La buscaron durante mucho tiempo pero nunca la encontraron. De una sola vez se habían resuelto ambos interrogantes. Me acuerdo que siempre me gustaba quedarme solo en mi casa, no haciendo nada, más que ver la tele, o hablar con mis amigos o amigas por teléfono, o jugar en mi computadora. Me gustaba explorar varias páginas de internet, o simplemente ver imágenes. Un día, como cualquier otro, que me quedé solo, después de que mi mamá me dijera ya me voy, cualquier cosa me hablas por teléfono y cerrar a la puerta. Yo subí corriendo hacia mi cuarto a prender la computadora. Mientras esto pasaba,
Volví a bajar para agarrar una botana y un refresco, y después subí para seguir en lo que estaba haciendo. Cuando se prendió mi computadora, fui directamente a revisar mi email. Había un correo de un amigo al que siempre le gustaba hacer bromas académicas y siempre me mandaba muchas de ellas. Yo nunca les hacía caso, las eliminaba, pero cuando vi que el correo decía que había visto una página muy divertida, en la que podías encontrar de todo, yo, curioso de ver esa página, abrí el link. No recuerdo muy bien la dirección, pero cuando la abrí me aparecían muchas imágenes graciosas, también imágenes de caricaturas, como Bob Esponja o Los Simpson, y decía en la parte de arriba en letras grandes: aquí encontrarás muchas cosas para entretenerte. Estaba viendo más y más imágenes, y en una descripción de una de las imágenes vi un dibujito borroso junto con un cartelito que decía no abras esto. Yo, curioso, hice todo lo contrario y le di clic. Cuando vi, era la misma página pero con otras imágenes en negro, pensé que era algún error y decidí actualizar la página, pero cuando se actualizó, vi que las imágenes se veían muy borrosas. Volví a actualizar la página como otras 4 veces, y ahora podía ver las imágenes. Eran unas imágenes de cuerpos de personas partidos, o con el estómago abierto, con las tripas por fuera. Habían muchas. Estuve viendo varias de esas, cuando de repente encontré una foto de mí y de mi familia, sonriendo. Me quedé sorprendido porque nadie de mi familia sabía sobre esa página. Y otro link decía: ya no avances más, pero hice todo lo contrario y apareció la misma foto, pero ahora con los estómagos abiertos, sin ojos, colgados. Yo, en ese momento me espanté mucho y juré ya no volver a usar la computadora. ¿Recuerdan el show infantil Soy la Comadreja? Bueno, he oído hablar de un episodio que nunca se transmitió, un episodio bastante corto. Este episodio no fue creado por David Face, sino por un animador desconocido que él contrató para crear ese episodio. Nunca se descubrió quién fue aquel animador, pero se cree que fue el mismo que intervino junto con John Weldon en la creación del corto Pesadilla iluminada por el sol, aunque Weldon haya dicho que él solo creó la animación. Bueno, lo cierto es que uno de los internos encontró la cinta, no voy a develar su identidad, y lo primero que notó fue que solo tenía una inscripción en su costado, decía: Red Killol rojo mata a todos. El interno sintió curiosidad por el título de la cinta, ya que si bien el programa a veces utilizaba términos como suicidios y violencia, las utilizaba de un modo cómico, nunca tan directamente. La cinta comenzaba con la habitual presentación donde se veía a todos los personajes del programa, es más, la presentación era la misma de siempre. Entonces al finalizar la presentación se ponía toda la pantalla muy negra y sonaba una música como de una cajita musical pero más lenta, y aparecía el título del episodio, como si fuera una filmación muy vieja. Entonces se veía a Soy la Comadreja sentado en un salón con el fondo bastante desenfocado y mirando con nerviosismo para todos lados. La cámara enfoca hacia una puerta donde se ven las siluetas de Rojo y de Jaimico y parece que Rojo le está gritando a Jaimico, pero no se oye ningún sonido, no hay música de fondo ni ningún otro sonido.
De repente la puerta se abre y hay una toma, en donde se ve a Jaimico dibujado muy psicodélicamente, desenfocado, con una mirada violenta, en fin, dibujado de una forma muy diabólica. De repente Rojo toma un hacha y la tambalea lentamente ante los ojos perdidos de Jaimico, y ante la mirada sorprendida de Soy la comadreja, de repente lanza el hacha contra la cabeza de Jaimico y se corta la animación. Empieza una serie de fotogramas donde se ve a un hombre en un salón con varios niños, el hombre tiene un arma y empieza a dispararles a los niños, uno por uno, hasta que no queda ni uno. Vuelve la animación, se ve a Rojo haciendo pedazos el cuerpo muerto de Jaimico con el hacha, Soy la comadreja se levanta e intenta detener a Rojo, este le parte la cabeza a Soy la comadreja y se vuelve a cortar la animación. Vuelve a la habitación donde están los niños muertos y el hombre, este mira a la cámara y durante 5 minutos y 45 segundos dice cosas, las cosas que haya dicho no las sé, pero el interno que las escucho ahora está muerto, murió de un paro cardiorrespiratorio producido por un susto. Se trata de una historia en cómic paralela al mundo de Chespirito que muestra un universo enfermizo y trillado lleno de los personajes de Chespirito que todos conocemos, con su lado más oscuro sacado a la luz. Nadie sabe de dónde salió la historia, y pocos saben cómo conseguir el cómic más que aquellos que conocen la dirección web exacta. Se cree que fue un programa pensado por Chespirito y que, al no poder filmarlo, encargó a un dibujante la creación de dicha historia. Solo pocos han podido ver el cómic completo, la única imagen conocida es una que se encuentra a la mitad de la historia y que se supone que pertenece a la portada del cómic. Bueno, aquí va la historia. Era una tarde lluviosa, en la vecindad todos descansaban dentro de sus casas. En eso, un niño delgado y muy hambriento estaba buscando entre la basura un cartón para cubrir el hoyo de su barril. Estaba congelado y resfriado, el chavo del 8 había cumplido ya 9 años y el único regalo que le dio el cielo fue una tarde de tormenta y el más intenso y escalofriante frío. Mientras seguía esculcando la basura vio un periódico que en su titular decía: enfermo mental se escapa de su casa luego de asesinar a su compañero. Según el periódico, el loco apellidado Bonaparte habría sufrido uno de sus constantes ataques de un efecto derivado de la epilepsia conocido como chiripiorca, y su compañero al intentar calmarlo de un golpe, despertó en él un extraño estado de locura que provocó que Bonaparte lo asesinara con un bate de béisbol. Sin embargo, esa noticia no fue precisamente la que llamó la atención del chavo, sino una noticia más abajo que decía que el Chapulín Colorado había atrapado al famoso Peterete, un asesino en serie que la policía llevaba años buscando. Con aquella noticia el chavo recordó cómo la noche anterior el Chapulín había visitado su barril y le había dejado un regalo de cumpleaños, era su chipote chillón y una nota que decía: tú serás quien tome mi lugar cuando sea viejo. Fue el mejor regalo que nadie pudo haberle dado, más que la torta de jamón de Don Ramón o el par de botas viejas que le había regalado Kiko. De pronto, a lo lejos, se escucharon sirenas, la policía perseguía a dos ladrones recién escapados. Uno de ellos abofeteaba constantemente al otro mientras este, a su vez, trataba de esquivar el tráfico que se cernía por las lluviosas calles de México en su auto. Así pues,
Cuando la policía comenzó a disparar, el condenado a pena de muerte conocido como el Peterete sacó su pistola y empezó a disparar a la policía. En eso, una bala proveniente del arma del agente Chambón hiere de muerte al conductor del vehículo conocido como el Chompiras, lo que provoca que ambos reos se desvíen de la calle y pasen arrasando con todo lo que había en la acera, incluido un pobre niño que buscaba en la basura. Ambos fugitivos terminaron impactándose contra una pared y muriendo de contado en el choque. Mientras Chambón y su compañera revisaban la escena del crimen, vieron a lo lejos una silueta de dos personas en el piso. Al acercarse vieron lo peor. Era un hombre de sombrero celeste con bigote y muy delgado llorando y abrazando fuertemente a un niño que agonizaba y respiraba entrecortadamente. Sin perder más tiempo, Chambón y Don Ramón llevaron al pequeño chavo a una clínica que se encontraba lo más cerca posible. El doctor Eugenio Chespirito Chapatín atendió de forma urgente al malherido niño. Sin lograr éxito, la noticia fue un balde de agua fría para los habitantes de la vecindad. Todos lloraban aquella terrible pérdida. En la vecindad se habían reunido todos sus habitantes y personas que conocían y compartieron momentos con el Chavo del Ocho. Entre ellos se encontraba el Chapulín Colorado. Parecía molesto, y entre sus ojos llorosos inyectados en sangre se veía un repudio total por la gente que allí se encontraba. Había llegado el momento de hablar. Se paró frente a todos y con un lamento en su voz dijo: ¿Ven lo que pasa cuando dejan a un niño a su suerte? Nadie fue capaz de alimentarlo, de vestirlo, de darle un hogar. Preferían irse de parranda o engreír y engordar más a sus hijos. Los miró a los ojos. Malditos, mensos. Son unos mensos. El Chapulín dio media vuelta y se fue. Aquella noche, alguien incendió la vecindad. Un ser vestido de negro y con antenas de vinil azules fue visto salir de la vecindad con aquel infierno a sus espaldas. El Chapulín había enloquecido. Se cansó de tanta injusticia, de tanta nobleza, incendió la vecindad y se llevó el barril en sus hombros. Aquel traje rojo, aquella señal de inocencia y nobleza, se lo llevaría su más grande fan a la tumba. Vistió al chavo con su atuendo, que tanto tiempo aquel niño soñó tener. Metió su frágil cuerpo dentro del barril junto con una revista y una torta de jamón. Cerró el barril y empezó. El Chapulín Oscuro se llevó el barril fúnebre al cementerio. A la mañana siguiente apareció una tumba que decía: aquí descansa Chente el Chavo Bolaños. Y sobre él, un chipote chillón negro. Me ha convencido sobre el famoso cuadro de Hans Resist Him. También conocida como la pintura embrujada de Ebay, es una pintura creada por el pintor norteamericano Hill Stoneham, en 1972. Representa a un joven junto a una muñeca, de pie, delante de una puerta con paneles de cristal contra el que muchas manos se presionan.
Según el artista, el niño se basa en una fotografía de sí mismo de 5 años, y se interpreta como que la puerta es una representación de la línea divisoria entre el mundo de vigilia y el mundo de los sueños y posibilidades, y la muñeca es una guía que acompaña al niño a través de ello. Las manos representan a las diferentes posibilidades de vida del niño. Esta inquietante, y para algunos, horrible, pintura, se convirtió en objeto de una leyenda urbana en febrero de 2000, cuando se puso en subasta venta en eBay, y se hizo pública su aterradora historia. La pintura fue mostrada en una galería de Luisiana durante la década de 1970, momento en el que fue revisado por el crítico de arte del Los Angeles Times. Fue entonces comprada por el actor John Marley, recordado por su papel como Jack Waltz, en El Padrino. En algún momento después de la muerte de Marley, la pintura se dice que han entrado en la posesión de un joven de California, después de haber sido encontrado en el sitio de una antigua fábrica de cerveza. La pintura apareció en eBay en febrero de 2000. Según el vendedor, el joven desconocido antes mencionado, la pintura es portadora de algún tipo de maldición. En su descripción del cuadro para eBay, se alegó que los personajes de la pintura, durante la noche, salen de la pintura y entran en la sala o cuarto donde el cuadro esté expuesto. En el anuncio de venta, también fueron colocadas una serie de fotos del cuadro, cambiando la forma en la noche, las cuales se dijo que habían sido capturadas por una cámara web. Para aumentar la imagen de objeto maldito de la pintura, el vendedor incluyó una cláusula de exención de responsabilidad, que eximía al vendedor de toda responsabilidad, si la pintura era adquirida. La noticia acerca del cuadro y su maldición se extendió rápidamente por los usuarios de Internet. Al poco tiempo, algunas personas afirmaron que, simplemente viendo la foto de la pintura, comenzaron a sentirse mal o tener experiencias desagradables. Muchos más aseguraron sentir un inexplicable pavor al verla. Otros inquietantes informes hablaban de reacciones extrañas a ver las imágenes. Entre ellas figuraban las de personas que cayeron violenta e inexplicablemente enfermos o sufrieron desmayos, niños gritando al ver a la pintura y los observadores que aseguraron que tras ver el cuadro, se sintieron poseídos por una entidad invisible. Una impresora Epson, nueva, se volvió loca y se comió y mutiló página tras página sin parar, cuando un visitante intentó descargar imágenes de la pintura, fue uno de los testimonios más impactantes. El anuncio en la página de la subasta fue visto más de 30.000 veces en menos de 30 días. Tras una oferta inicial de $199, la pintura finalmente recibió 30 ofertas y se vendió por $1,025. La Galería de Arte Perception en Grand Rapids, Michigan, se puso en contacto con Bill Stoneman, sorprendidos por todas las extrañas historias y la interpretación de las imágenes que los internautas reportaban, y por la inusual historia de su subasta en eBay, convirtiéndose en su nuevo propietario. Poco después, la leyenda del cuadro maldito se acrecentó, primero cuando el nuevo propietario informó acerca de un exorcista que fue a ver el cuadro, y afirmó haber sentido una voz junto con un chorro de aire caliente, como al estar de pie frente a la puerta de horno. Lo segundo fue cuando Stoneman declaró posteriormente que tanto el propietario de la galería, como el crítico de arte que la revisó inicialmente, murieron en un plazo menor a un año de entrar en contacto con la pintura.
Sin embargo, Stoneman no se ha dado por vencido y pintó la parte 2 de su cuadro más famoso. Resistance a the Threshold, resistencia en el dintel, donde el niño ha crecido y todo aparenta un grado importante de abandono. No está a la venta, por suerte. Este es el caso de Diego Gómez Klaus. Según los antecedentes, sucedió en el recién pasado mes de diciembre, año 2011. Durante una tarde de aquel mes este muchacho sorpresivamente le envió un mensaje a través del chat de Facebook a uno de sus mejores amigos de la escuela de nombre Sebastián. Digo sorpresivamente porque aquel día Diego no había ido a la escuela y Sebastián no esperaba encontrarlo conectado a internet en la tarde. El mensaje decía: ven a verme. Sebastián le saludó a través del chat y le preguntó qué le pasaba. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 20 y no hubo respuesta. Finalmente el muchacho, movido por la curiosidad y por la extrañeza de que Diego no contestara, salió de su casa y fue en bicicleta a casa de Diego para ver qué sucedía. Ambos no vivían a más de 15 cuadras de distancia el uno del otro. Sebastián llegó a casa de su amigo, la reja del antejardín estaba sin llave como era de costumbre, entró y quiso llamar a la puerta y ahí se dio cuenta de que ésta permanecía solo entreabierta. El chico entró con cautela, y la imagen que vio jamás creo la podrá sacar de su mente. Allí en la sala se encontraban 3 cuerpos colgados, el de Diego y sus 2 padres, los 3 muertos ahorcados. La policía cuando llegó comprobó que alguien había salido anteriormente por la puerta de la cocina, presuntamente el asesino. La teoría del suicidio grupal fue desechada solo por el testimonio de los testigos cercanos a la familia, quienes no aceptaban que se les atribuyera semejante acto, pues eran una familia muy feliz sin ninguna clase de problemas. Si fue un asesino, ¿cómo logró someter a las 3 víctimas? ¿Por qué las ahorcó? ¿Por qué no robó nada de la casa? Todas esas interrogantes continúan hoy siendo parte de la investigación. Sebastián, en cambio, no se explica cuándo o en qué momento fue que su amigo le escribió por Facebook el mensaje ven a verme. Pasaron alrededor de 40 minutos entre el mensaje y la llegada de Sebastián a la casa de Diego, tiempo suficiente quizás para ahorcarse, pero ¿por qué motivo? El notebook que utilizaba la familia se encontraba apagado según los peritajes hechos por la policía. Escribió el mensaje y luego fue a ahorcarse. Estaba conectado a internet justo en el momento en que un asesino entró a la casa, y luego el criminal apagó el notebook y no se lo robó. ¿Por qué justo Diego había faltado a clases aquel día? Son muchas las interrogantes y quizás esta historia no sería más que un singular suceso policial si no fuera porque a los 3 días después de esto, Sofía, una amiga en común de ambos chicos, vio a Diego Gómez Klaus conectado en Facebook, ya saben, con el circulito verde junto al nombre. Fue una visión fugaz y se lo comentó a todos los compañeros de clases en la escuela al 4.º día, luego sin explicación aparente, Sofía falleció en el 5.º día en su casa producto de un ataque al corazón. Mi nombre es Andrew Elix. Viví, alguna vez, en una ciudad llamada Nueva York. Mi madre es Terry Elix. Si alguna vez vas a la ciudad y lees esto, por favor, encuéntrala. Ella está en el libro amarillo. No le muestres esto, pero dile que la amo, y trato de volver con ella.
Por favor. Todo empezó cuando decidí, al cumplir 25, que era tiempo para dejar de llevar la mochila donde cargaba mis libros para ir a trabajar. Me haría lucir más maduro, pensaba. Por supuesto que eso significaría también que tendría que dejar de leer en el metro durante las mañanas y tardes. Un portafolio hubiera parecido un poco raro debido a que trabajaba en una fábrica, y un bolso de mensajería se hubiera visto, no lo sé, raro a mi gusto. Tenía un reproductor de MP3, el cual me ayudaba a pasar el tiempo por un rato, pero se descompuso después de un tiempo. Así que cada mañana, me sentaba en el metro por medias horas que se me hacían eternas, con nada que hacer más que ver pasajeros subir y bajar del metro. Era bastante tímido, y no me gustaba que me miraran, así que siempre buscaba la manera de taparme estando en público. Rápidamente me percaté de que no era la única persona que se sentía poco confortable en público. Me di cuenta que había personas que se cubrían de distintas maneras, pero aprendí a distinguirlos. Estaban los nerviosos que no podían estar cómodos de ninguna manera, moviendo sus manos, cambiando su posición, y mirando para todos lados. Después de ellos, estaban los falsos dormilones, los cuales normalmente corren a su asiento y cierran los ojos inmediatamente. La mayoría no dormía, sin embargo. Los que realmente se quedaban dormidos se movían menos y generalmente se despertaban de repente cuando el tren llegaba a su estación. Por último estaban los adictos al MP3, los ocasionales usuarios de laptop o tablets y los que venían en grupos y hablaban muy fuerte. Eso sin contar los adictos al celular que parecían no poder cerrar la boca por menos de 2 minutos. El observar gente era horriblemente aburrido. Hasta que encontré mi primera incongruencia. Un hombre de edad media con cabello café de tamaño y peso promedio, el cual se vestía de manera muy casual. Lo extraño en él, es que parecía quizá, demasiado normal. No tenía ninguna característica remarcable, ningún manierismo, como si estuviera designado para desvanecerse en la multitud. Eso fue lo que hizo fijarme en él. Yo trataba de ver de manera intencional cómo era que la gente actuaba en el metro. Y él no actuaba para nada. No reaccionaba para nada. Era como ver a alguien sentado frente a la televisión, viendo un documentario de peces. No estaba excitado, ni involucrado, pero tampoco miraba a otro lado. Presente pero distante. Él siempre estaba en el metro por las tardes. Llevaba más de un mes con mi experimento de observación a la gente, antes de que lo notara, porque no tomaba el mismo metro cada día, y nunca me sentaba en el mismo vagón de manera consciente. La primera vez que lo vi fue un lunes, me parece, y la segunda, fue el jueves de la misma semana. Él obviamente tomó el mismo tren, y se sentó en el mismo lugar, incluso en el mismo asiento. Como me llamó tanto la atención la primera vez, le presté más atención la siguiente. Francamente, él era perturbador. Se sentaba allí, sin hacer nada, sin cambiar su expresión, con la cabeza derecha, sin importar lo que pasara. Recuerdo a una mujer con un niño llorón que se sentó detrás de él, y aún así, nada. Él no movió su cabeza, ni cambió su gesto en molestia. El niño era jodidamente molesto. Para cuando llegaba a mi parada, me sentía con náusea, y mis manos temblaban como si tuviera un ataque de nicotina. Algo acerca de ese hombre estaba mal. Él era, pensaba, una especie de freak. Un sociópata quizá, uno de esos tipos callados que guardan docenas de cabezas de mujeres en un refrigerador, con su madre como primera víctima. Por un tiempo, me dediqué a holgazanear de manera intencional después del trabajo. Me paraba en los centros comerciales y kioscos cerca del metro sin intenciones de comprar nada. Por un par de semanas, evadí tomar el metro a esa hora, y siempre que me encontraba en la parada, titubeaba para entrar en él. Me aseguré de siempre tomar el carro más lejano, del cual había visto al hombre. Entonces, una mañana, vi a otra persona que alarmó las campanas de emergencia de mi cabeza. Una mujer, que lucía tan simple, tan fuera de lugar, y tan ignorante de la conmoción de su alrededor. Me di cuenta entonces, que reconocí a la mujer en el momento en el que mi obsesión de mirar a las personas empezó nuevamente, debido al aburrimiento. Lo más grave, es que este hobby de observar a las personas se había vuelto una especie de religión para mí. Me di cuenta que no podía entrar al metro o a un autobús sin examinar a todos, llenando listas mentales en mi cabeza. Colores sólidos y simples, no usaba bolsa, pulseras o accesorios. No miraba casualmente a las ventanas o hacia otros pasajeros. Empecé a llamarlos los extraños. No los veía a diario, ni cuando empecé a utilizar el metro aun cuando no lo necesitaba. Pero estaban allí, de manera constante. Ver uno de ellos hacía que la mandíbula se me trabara, mis palmas sudaran y que mi garganta se secara.
Si alguna vez has dado un discurso en público, sabes cuál es la sensación. Ellos no me prestaban el más mínimo de atención, a pesar de que sentía que estaba en display para ellos. ¿Cómo era posible que ellos no me notaran? No me notaban, al menos no de una manera que yo pudiera sentir. Eventualmente, mi curiosidad superó a mi miedo, y decidí seguir a uno. Elegí al primero que encontré, el hombre del tren de la tarde que siempre se sentaba en el mismo lugar. Tomé un asiento, y me senté detrás de él. Llegando casi al final de la línea, él se levantó y caminó antes que yo. Manteniendo distancia entre nosotros, lo seguí, pero él no llegó muy lejos. Se sentó en una banca cercana, tan poco expresivo como siempre. Así que me puse detrás de una esquina y esperé, tratando de parecer indiferente. Después de unos minutos, llegó el siguiente metro, lo vi tomarlo, sentados en el mismo asiento. No tuve el valor para seguirlo otra vez. Simplemente tomó el metro al final de la línea y ya. ¿Y luego qué? ¿Se fue de regreso? ¿Por qué haría eso? Me preguntaba durante el camino a mi casa y mientras trataba de dormir. No podía dejar esto así, no hasta saber un poco qué estaba pasando. Me sentía más que confundido. Estaba realmente enojado. Porque este extraño tipo sacado del valle desconocido tomaba el tren de ida y regreso sin ir a ningún lado. Recuerdo leer en algún lado que la mente rechaza ciertas cosas simplemente porque son agravantes. Por ejemplo, las arañas perturban a muchas personas, especialmente las grandes lucen simplemente extrañas, alien para nosotros. Ese era el efecto de los extraños en mí. Ofendían a mis sentidos. Lo seguí nuevamente el día siguiente. Y otra vez el día siguiente. Todos los días por al menos una semana. Los dos hacíamos nuestros viajes silenciosos juntos. Para el fin de semana, lo seguía por horas hasta que el último tren se detenía cerca de mi departamento. Nos movíamos de un lado de la ciudad al otro, y de regreso. Ya no miraba a las personas. No tenía ojos para nadie más, aunque sí notaba algunas miradas confusas hacia mí. Fuera de eso, nosotros podríamos ser las únicas personas del planeta por lo que me importaba. Perdí mi trabajo la siguiente semana. Mi jefe fue amable, tímido pero firme. No me concentraba. No tenía enfoque. No estaba siendo productivo. Fue de hecho, un gran discurso, me parece, pero apenas podía oírlo. Solo podía pensar en mi trabajo nuevo, mi vigía, que es lo que hacía ese hombre, esa cosa en el metro cuando no estaba yo para observarlo. Dejé el trabajo por última vez casi al anochecer ese día. Desearía haber prestado más atención aquel día. ¿Estaba soleado? ¿Era verano? Pude haber tomado un helado y cappuccino, o ver algunas chicas bonitas para sacar esa obsesión de mi cabeza. O quizás encontrar un nuevo trabajo y esta vez, dedicarme a leer en los trenes y autobuses. En lugar de eso, esperé. Esperé en la estación hasta que lo vi en una ventana. Me subí al vagón del tren y noté por primera vez que mi piel no estaba pegajosa, ni mis manos húmedas ni mi corazón latía fuertemente. Por primera vez, me senté justo frente a él, directamente en su línea de visión. Espera por un cambio en sus gestos. ¿Acaso me reconocería? Si lo hizo, no vi señales de ello, realmente me fijaba en él. Me imagino la pareja que hacíamos, sentados uno frente al otro mirándonos fijamente. No iba a permitir expresar mi furia interna, pero realmente me esforcé en permanecer tan inmóvil e inexpresivo como él. Pero por dentro, le gritaba. Reacciona, maldito imbécil. Mírame, carajo, quiero saber qué eres. No lo hice, y mis demandas silenciosas no fueron respondidas, no en la primera vuelta, o la segunda, o la tercera, ni en la 10ª. Viajamos mucho esa noche juntos, y en cada terminal, nos bajábamos y esperamos. Me sentaba a su lado en la banca, observándolo desde la esquina de mi ojo, y aún así, no obtuve nada de él. Pero dos pueden jugar ese jueguito. Finalmente, realizamos nuestro último viaje juntos. Lo tenía, y lo sabía. En el último viaje de los trenes en la noche antes de que estos dejaran de correr. Siempre lo dejaba ir a partir de este punto, porque la terminal representa un largo camino a mi casa, y los autobuses dejan de operar casi al mismo tiempo que el metro. Pero esta vez, lo seguí, para finalmente saber qué hacía cuando los trenes dejaban de funcionar. Finalmente obtendría respuestas quizá. El tren se detuvo, y la anticipación crecía en mí. El vagón se vaciaba alrededor nuestro lentamente, hasta que solo quedamos los dos observadores silenciosos. Luché internamente por mantener una sonrisa maniática. El extraño no se movió, seguía sin reaccionar. El carro permanecía inmóvil, con las puertas abiertas. Se escuchó el aviso de que habíamos llegado al final de la línea, y que todos tenemos que desalojar el metro.
El extraño seguía sin moverse. Finalmente, escuché unos pasos, un conductor o alguien, asomándose para asegurarse que nadie se quedaría en los vagones antes de llevar el tren a donde quiera que lleven los trenes en la noche. Aún así, no quité la mirada de mi acompañante silencioso. Logré ver al conductor desde la esquina de mi ojo cuando finalmente llegó a nuestro vagón. Se asomó, puso sus ojos en nosotros, y puso un gesto de extrañeza en su cara. Parpadeó un par de veces. Esperé a que él hablara en el momento que se acercó, pero con una ligera negación en su cabeza, nos dejó. Había un vagón más después del nuestro, y escuché que lo revisó, y unos minutos después, el tren se empezó a mover nuevamente. Avanzamos por un rato, después dio una vuelta, y el tren se detuvo en su aparcamiento. Pude ver a reojo los demás trenes al lado nuestro. Y entonces, me sonrió. Fue muy ligero, que hubiera pasado desapercibido, si no hubiese estudiado su cara. Así que, me dijo en un áspero tono, hemos llegado. Traté de responderle, pero no pude hacerlo. Mi garganta se secó. Me llené de terror. Sentí que la caverna subterránea en la que estábamos, se había derrumbado sobre de mí de repente. Tosí, y finalmente, con una voz rasposa, le pregunté lo que me había mantenido despierto y me había llevado casi a la locura, y me atrajo a este momento. ¿Qué eres tú? Me ignoró. Se levantó y las puertas del tren se abrieron. Entonces, de manera sorpresiva, se volteó para mirarme diciéndome, ¿vienes? No espero mi respuesta y camino en la plataforma. Temblando, y tropezándome, lo seguí. Carajo, vamos, háblame, ¿qué eres? ¿Por qué viajas en el metro todo el maldito día? No me miró siquiera, ni detuvo su paso. No podía ver su cara, pero me es fácil adivinar que no reaccionó en lo absoluto. Lo seguí por un rato, gritándole todavía por un rato, pero eventualmente me rendí, caminando en la plataforma hasta que llegamos a un cruce. Estábamos ahora perpendiculares a los trenes a nuestro alrededor. El camino estaba iluminado desde arriba, pero no podía ver dónde terminaba. Parecía haber demasiados trenes como para servir a la ciudad. Pero no me importaba, mi atención estaba en el extraño. No estoy seguro de cuánto tiempo caminamos. El extraño de repente se detenía para mirar un vagón por un par de minutos, para después seguir su camino. Me tomó un rato entender el porqué, pero eventualmente vi que no todos eran iguales. Largas líneas de ellos lucían similares, pero a veces notaba un modelo diferente. A veces eran un poco más chicos o más grandes, o a veces eran de un modelo un poco diferente. Incluso las cabinas de los conductores eran superficialmente diferentes también. No sabía exactamente qué estaba buscando el extraño, porque después de una vuelta, las puertas de un vagón se abrieron frente a nosotros. Entramos y tomamos nuestros asientos. ¿Estás dispuesto a hablar ahora? Le pregunté. No hubo respuesta. Suspiré de frustración y realmente empecé a pensar en darle un golpe en la cara, cuando de repente, las luces del tren se encendieron, y el motor se encendió nuevamente. ¿Qué carajo? Me miro de una manera casi triste. No podrás regresar. ¿De qué me estás hablando? ¿Regresar a dónde? No me respondió. De repente, el tren se puso en movimiento en dirección contraria de donde veníamos. Al menos, eso creo. Lo miré, y noté que su mirada vagabunda se hacía cada vez más aguda, y por primera vez, tuve la sensación de que me miraba. Calla, mantente en silencio. No llames su atención. El tren se detuvo, y las puertas se abrieron, y entonces, ellos entraron como una ola. No sé qué fue lo primero que noté, los extraños ropajes, los brazos demasiado largos, cuyas manos casi se arrastraban por el piso, los ojos completamente negros, o su piel azuleada. Mi cerebro tardó mucho en procesar lo que mis ojos veían, pero cuando finalmente lo hizo, sentí que mi corazón estallaría. Diablos, creí que yo estallaría por completo. Mis instintos me gritaban. Quédate quieto. No te muevas, no llames su atención. Viajamos en el vagón del metro quietos y sin expresión por horas, por días quizá. Parecía más larga de la línea que conocía, la línea por la cual seguía al extraño. Esas cosas horribles a nuestro alrededor parecían no prestarnos atención. Estaba tan petrificado, tan asustado, que cuando finalmente regresamos a la caverna con trenes, colapsé en lágrimas, con el extraño mirándome impacientemente. Cuando gané control de mí mismo, lo miré y le imploré, llévame a casa por favor. No puedo, replicó. No sé cuál de estos te llevará de regreso, si alguno puede hacerlo. Se paró y salió del vagón, y entonces lo seguí. Volteó de repente exclamándome creo que me has seguido suficiente. La furia que tenía antes con él, la que se disipó por el miedo, regresó nuevamente. ¿Qué?
Le grité, acercándome. Lo tomé por los hombros, y con una fuerza que no sabía que estaba en mí, lo empujé en contra de uno de los vagones. Maldito hijo de puta, ¿qué carajos me hiciste? Lo azoté una y otra vez. Llévame de regreso. Él se quedaba mirándome pasivamente mientras mi furia me dejaba vacío. Por favor, llévame a casa. Así no funciona. Si estamos juntos, es más probable que nos noten. Vete. Quédate quieto y sé sutil, y ellos creerán que eres uno de ellos. ¿Cómo me pudiste hacer esto? ¿Por qué? Me miro casi tristemente. Tenía que hacerlo. Tú lo harás también. Quedarás atorado algunas veces. Se quitó mis manos de mis hombros, y se alejó de mí. Me puse de rodillas, después de perder mi fuerza repentinamente, y lo vi alejarse. Lo siento. Y entonces, se había ido. Traté de encontrar el camino por el que había iniciado, encontrar un tren que reconociera, pero no estaba ya seguro de a dónde iba. Finalmente, encontré un tren que parecía vagamente familiar. O al menos estaba tan desesperado que eso quería creer. Cuando me acerqué a la puerta, esta se abrió para mí y tomé asiento. El metro se movió, y a pesar de ser un ateo de toda la vida, oré por encontrar la salida. El tren se detuvo, y por un momento pensé que estaba salvado. Gente. Seres humanos. Debo ser el hombre más afortunado del mundo. Entonces noté los ojos. Específicamente, el gran tercer ojo al centro de sus frentes. Bien al diablo contigo, Dios, pensé. Su tercer ojo parpadeaba independientemente de los otros dos, lo cual encontré nauseabundo. Y cuando uno de ellos sonrió, noté que sus dientes eran filosos y chuecos, y verde-amarillo por la suciedad. Pero aún así fui cuidadoso y selectivamente ciego. Entonces noté que no había ni comido ni tomado líquido por horas, quizá días, y sentía que necesitaba comer algo. En la siguiente terminal, decidí tratar de encontrar algo que comer y beber. No sé por qué esperé, pero me pareció importante llegar al final de la línea. Cuando llegué allí, me costó mucho salir del vago. Nunca había visto al extraño salir de bajo tierra. Nunca lo había visto ni comer ni beber. Sin embargo, mi estómago no tomaría un no como respuesta. Traté de poner mi cara lo más neutral posible y salí de la estación. Estaba enojado, perdido, hambriento y abandonado a un destino que si no fuese peor que el infierno, era 2 veces más estúpido y con 3 veces menos sentido. No estaba en mi mejor estado mental. Normalmente trataba de dar vueltas amplias en las esquinas para evitar chocar con alguien o algo. Continué en la oscuridad por un buen rato hasta llegar a una pequeña abertura en la pared. Hambriento y desesperado, me senté en la pared, con mis piernas totalmente recogidas, imaginándome a mí golpeado al maldito extraño con un martillo hasta la muerte. Era una imagen aliviadora. Una rata estaba merodeando cerca en la oscuridad. Normalmente, la hubiera pateado para espantarla, pero ahora no me moleste ni por eso. Rabia o lo que sea sería una bendición comparado a viajar por subterráneos de mundos desconocidos, solo y perdido. Cuando se me acercó, no la espante, aun cuando se pegó a mi pierna, no me importó. No hasta que un tren pasó, y la luz de los vagones iluminaron el lugar en el que yo estaba, y la cosa que yo creí, era una rata. Parecía una rata, sí, pero con facciones arácnidas. Como si alguien las hubiera cruzado, resultando en la horrible abominación que husmeaba por mi pierna. Me paré rápidamente, y la pateé como un balón de soccer, al lado opuesto de la pared, y la miré retorcerse hasta que el tren pasó regresando a la oscuridad. Y en la oscuridad, me llegó un horrible pensamiento. Me pregunto si se podrá comer esa cosa. Me asqueaba el imaginármelo, pero estaba hambriento. Y no había garantía de que encontraría comida en este lugar, o en algún otro momento. La cosa esa era mi única opción. Me mantuve tanto como pude, pero creo que mis instintos de supervivencia triunfaron sobre mi asco. Tenía mi encendedor, pero nada con que encender un fuego. Tomé un poco de carne de su cascarón, y la cociné un poco con el encendedor, pero no ayudó mucho. Nada hubiera podido. La carne era fétida, más fétida de lo que puedes imaginarte. He comido muchas cosas cuestionables en mi vida, pero nada tan asqueroso como la carne de esa cosa. En retrospectiva, fue ese momento en el que me convertí en un extraño. Antes, me costaba mantenerme sin expresiones como los otros. Destazar y comer una criatura casi alien en la oscuridad, bajo un mundo extraño, alienígeno, fue cuando perdí toda la cordura. Para cuando deje la oscuridad, y regrese al túnel, estaba tan falto de expresiones y vacío por dentro como el primer extraño que había visto. Eso no fue lo peor, sin embargo. Lo peor vino después, la primera vez que me atasqué.
El extraño la había mencionado, pero en el estado que estaba, casi no lo noté. Una noche, al final de la línea, se me pidió abandonar el tren en un mundo casi parecido al mundo normal. La gente allí era casi humana, por lo que podía reconocer. Eran anaranjados y jorobados, seguro, pero fuera de eso, eran prácticamente normales. En el mundo que había visitado anteriormente, habitaban criaturas gordas con 6 pechos sin nariz, así que los tipos anaranjados lucían bastante hermosos para mí. Al principio pensé que el conductor le hablaba a alguien más, pero yo era el único en el vagón. Y además, le entendí. Cuando me paré, me di cuenta de por qué no me podía parar derecho. Tenía una joroba, y vi mi reflejo que tenía la piel naranja. Entonces me di cuenta de todo. Atorado significaba estar atrapado en este mundo. Sería útil de no ser porque es posible dejar la estación, pero al momento de poner un pie fuera de ella, te das cuenta de lo nauseabundo que es para ti un mundo alienígena. Tu cerebro hace comparaciones y trata de establecer normalidad, lo que te pone demasiado nauseabundo. No podía ni quería quedarme en ese lugar. Solo quería una de dos cosas: encontrar mi hogar, o encontrar al extraño que me puso en este camino, y patearle el trasero. Nada más me daría alivio. Algunas veces me pregunté si podía hacer yo que algún pobre bastardo me siguiera en este inframundo por la eternidad, si podría atraerlo de alguna manera. Resulta que no tenía que hacerlo. Después de unos meses, uno de ellos, me notó, y sí, comenzó a seguirme por semanas. De manera cuidadosa, hice lo posible por parecer que no lo había visto, justo como el extraño había hecho conmigo. Pero estaba indeciso entre el deseo de advertirle o de traerlo al final de la línea para dejar este inframundo de una vez por todas. La última noche, él me siguió al final de la línea, justo como yo lo había hecho alguna vez. No tuvo el valor de sentarse frente a mí, sin embargo. Cuando el tren se detuvo, él huyó rápidamente. Dejé el vagón, y el tren se fue sin mí, mientras yo maldecía en mi interior. Mientras caminaba hacia los túneles, el joven que me había estado siguiendo, me atacó. Tenía un cuchillo curvado y me tomó absolutamente de sorpresa. Pero ya he viajado por mundos hostiles por años, así que mis reflejos fueron muy agudos. Peleamos viciosamente, hasta que pude hacer que soltara el cuchillo, el cual tomé, y accidentalmente hundí en su cuello. No quería matarlo, ni siquiera estaba enojado. Mientras él yacía en el suelo, desangrándose, me enojé mucho. Lo pateé repetidas veces mientras le gritaba: «Idiota, se supone que debías seguirme». Huí de la escena del crimen, pero no por mucho. Era temprano, y podía tomar el primer tren. Así que tomé el primer tren, una vez más al final de la línea, a la central. Era invisible para el conductor una vez más. Supuse entonces que, para llegar a la central, debes de llevar a uno, o matarlo. Era invisible otra vez, pero también era naranja y jorobado, hasta la siguiente vez que me quedé atorado. Esta siguiente vez, maté nuevamente. Ese otro cayó mucho más rápido. No quería que ella me siguiera. Una vez que me reconoció ella como un extraño, yo la reconocí como la próxima y tomé mi decisión. No voy a atraer a nadie a esto. Me pregunto ahora del extraño que me introdujo a esto. Cómo lucía originalmente, y si sabía que podía matarme. Me pregunto también de los otros que vi antes, y de las raras ocasiones que me topé con otros extraños en mis viajes en el inframundo. ¿Matan o los atraen? E independientemente de lo que eligen, ¿lo consideran piedad? No me atrevo a hablar con ellos. Estamos condenados de todas maneras, y los condenados debemos sufrir en soledad. He matado ya a 15, y me he hecho muy bueno en ello. Pero he tomado una decisión. No mataré más, inocentes, al menos. Antes de llegar a la central por primera vez, llené mi mochila con tanto papel como pude, y escribí esta historia, cientos de veces, dejándolos en botellas en las estaciones. Esta es una advertencia y una petición. Mi petición, como ya dije, es la de encontrar a mi madre. Una mentira blanca. Dile a mi mamá que la amo, y que intento regresar a casa. Quizá le dé un poco de esperanza, o un poco de paz. Ojalá fuera verdad. Pero esta es la cosa. Me he visto a mí mismo como Odiseo, tratando de regresar a casa, aunque perdido y sin rumbo. Perdido en túneles interminables, como un laberinto. Pero con una diferencia. Un laberinto es diseñado, construido. Alguien o algo creó este lugar imposible. Me reclutaron como a Teseo, pero no voy a jugar ese papel. Sus extrañas reglas me convirtieron en un monstruo, así que seré el minotauro de este laberinto. Y si puedo, destruiré todo lo que está a mi alrededor, y destruiré a los que hicieron este lugar. Los haré responsables de esto. Mi advertencia es que debes tener mucho cuidado en lugares públicos, de las personas silenciosas e inexpresivas.
hombres o mujeres. Pueden matarte. O pueden hacerte algo peor. Si los ves, aléjate, huye rápidamente. Pero más importante, no tomes el metro al final de las líneas.